día de hoy vamos a hablar de cristalografía y mañana hablaremos de difracción. Entonces, este es el esquema de mi curso. Primero vamos a hablar de lo que es una estructura cristalina, de lo que son los arreglos triperiódicos de átomos, las redes de Bravais, los planos reticulares, los índices de Miller, las estructuras simples, varios ejemplos, y hablaremos un poquito de cuasicristales que están muy de moda con el Premio Nobel de Química de este año. Después, mañana hablaremos de rayos X, su interacción con la materia, de cómo se producen, de cómo se absorben, un poquito de los daños por irradiación, porque hay que tener cuidado con esa técnica. Luego hablaremos del scattering, de la dispersión o scattering por el electrón libre, la difracción por un cristal, la ley de Bragg, los factores de difusión atómica, los factores de estructura, y pasaremos a las dos técnicas principales, que son la difracción a ángulo grande o wax y la difracción a ángulo pequeño o SAX. Y después, si nos queda tiempo, hablaremos un poquito de las aplicaciones. ¿Okay? Como ven, tenemos bastante. Esto es un curso que se da en la Universidad Simón Bolívar en los trimestres enero-abril. Fíjense que es un curso que se da durante 12 semanas. Aquí lo vamos a resumir en 4 horas. Vamos a ver. Bibliografía, hay montones de libros de difracción de rayos X. Hay los clásicos, que son el Club y Alexander, Pierre Guigné, que fue el papá de la teoría técnica de la radiocristalografía, con quien tuve el honor de trabajar. Y hay libros más recientes, pero todos tienen un contenido similar, y cualquiera que puedan ustedes encontrar en internet les sirve. Bueno, ¿qué son los cristales? En la naturaleza hay unos minerales que se presentan bajo una forma cristalina, es decir, que tienen caras, fases geométricas, y que se ve perfectamente que los ángulos entre las caras y que forman, por ejemplo, en algún caso, en el caso del cuarzo, son hexágonos, y estos cristales que son tan bonitos que se observa, los pueden ustedes, si van algún día a Pittsburgh, en el Museo de Ciencias Naturales, hay una exposición de cristales que vale la pena ver en el Metropolitan, en Nueva York también hay cuartos y cuartos de minerales que presentan, donde se ve perfectamente que hay un orden a todo lo largo de esta varilla, hay una cara, y las caras forman entre ellas la sección recta sería, por ejemplo, en el caso del cuarzo, un hexágono. Hay otras formas de cuarzo, fíjense, este es un cuarzo teñido de amarillo, hay cuarzo transparente cuando es muy puro, hay aquí un cuarzo, fíjense que se ve el hexágono aquí, se llama papagoita porque hay un mineral que está cristalizando dentro del cuarzo. Este es otro mineral, un óxido de plomo y molibdeno, que es tetragonal, y si uno se fija bien, la sección recta de uno de estos cristales será un rectángulo o un cuadrado. Y esto es lo que se llama un sistema tetragonal, que más adelante vamos a ver lo que es. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene muchas formas alotrópicas. Por ejemplo, tenemos el diamante. El diamante no es más que el carbono, que tiene una estructura cúbica. Después tenemos el grafito. Mire la diferencia. La única diferencia aquí es cómo están arreglados los átomos de carbono dentro de la red cristalina. Aquí forman una red cúbica y aquí forman una red hexagonal. Incluso hay un diamante que en lugar de ser cúbico es hexagonal, pero claro, nada más que se consiguen los meteoritos, y es debido a que se llama la lonsdaleita, y es al pasar el meteorito a la atmósfera, las altas temperaturas hicieron que no pasara a la fase cúbica, quedara como hexagonal, pero es un diamante. Y luego están las nanopartículas. Entonces tenemos el fullereno, que es el carbono 60, tenemos el carbono 540, el carbono 70, y también podemos tener carbono totalmente amorfo, es decir, que aquí vieron ustedes que se ve un orden tridimensional en estas estructuras, y aquí no hay ningún orden a largo alcance.
Y después están los famosos tubos, nanotubos de carbono. Aquí representé un tubo monopared, que es una hoja de grafeno, no puse el grafeno, es una hoja de grafeno que se dobla y que forma un nanotubo. Si es de pared simple, puede ser de doble pared o puede ser de múltiple pared. Y todas estas cosas es por rayos X que vamos a poder dilucidar la estructura de todas estas fases que tiene el que es posible que tenga el carbono. La simetría en cristales. Fíjense que la materia nos han enseñado desde pequeños que se puede existir bajo forma de gases, de líquidos o de sólidos. En gases tenemos átomos aislados que interaccionan poco, en líquidos tenemos átomos que ya están en contacto y en sólidos tenemos átomos ordenados que forman estructuras cristalinas o átomos desordenados en el caso que tengamos materiales amorfos. En los plasmas, que se ha venido a llamar el cuarto estado de la materia, está formado por partículas más elementales que los átomos. ¿Por qué hay un estado cristalino? Porque es el estado de menor energía. Cuando los átomos se pueden arreglar según una red tridimensional, es porque ese estado tiene una energía menor que un estado desordenado. Entonces, la cristalografía, la materia es un sólido cristalino, está formado de celdas elementales, que son como ladrillitos, que puestas una al lado de otra en las tres direcciones, reproducen el material. Es decir, que tenemos una unidad elemental, que se llama la celda unitaria, se llama la celda cristalina, que repetida, una pegada con la otra en las tres direcciones, me va a reproducir lo que es la red cristalina. En esa celda elemental podemos tener un átomo que se repite si es un elemento, o podemos tener un motivo, es decir, un arreglo de átomos que se coloca en cada posición de la red. Estas son las estructuras ideales. Se supone que no hay ningún defecto, que no hay ninguna perturbación. En la realidad existe un cierto número de defectos, porque minimiza la energía interna del sistema. Entonces van a existir defectos que pueden ser defectos intrínsecos, que por ejemplo ocurren cuando en un cristal de sal común, de NaCl, si ustedes lo calientan, va a llegar un momento en que la energía del sistema va a bajar si yo creo un cierto número de defectos, que se llaman defectos, en el caso del NaCl se llaman defectos Schottky, que son pares de vacancias positiva y negativa, es decir, pares de posiciones de la red que están desocupadas. Esos son defectos intrínsecos, pero también existen defectos intrínsecos que son las impurezas introducidas en cantidad controlada en las matrices regulares. Por ejemplo, el efecto semiconductor se consigue introduciendo en una red ideal de silicio o de germanio, o puede ser de cosas más complicadas, de arsenuro de galio, etc., impurezas que al ser de menor o de mayor carga que la posición que reemplazan, va a crear estados que van a hacer posible el efecto semiconductor. Entonces, tenemos un cristal, existe una red tridimensional. Bien, si yo veo en un ladrillito aquí qué pasa, si yo me muevo de una distancia equivalente a 100 ladrillitos, voy a encontrar la misma cosa que tenía en el origen. Es lo que significa un orden cristalino. Cuando nada más que existe en un sólido tridimensional orden en dos direcciones, en bidimensional, entonces tenemos lo que se llaman los cristales líquidos, que hay varios tipos de cristales líquidos. Ok, vamos a ver qué elementos de simetría tengo yo en un sólido cristalino. ¿Cómo hago para bajar esto?
Ok, vamos a ver los elementos de simetría que pueden existir en una red cristalina, porque hay varias redes cristalinas que se caracterizan por tener elementos de simetría distintos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que se llama un eje de orden 2. Un eje de orden 2 es un eje de simetría que reproduce un átomo que tenía en alguna posición, y el átomo verde, que bajo el efecto del eje, que es vertical, paralelo a la pantalla, se va a reproducir. Y entonces tenemos, ven, si existe un eje de simetría y existe un átomo originalmente en la posición del átomo verde, forzosamente va a haber otro átomo idéntico al otro lado. Esto es un eje de orden 2. Si queremos saber lo que es un eje de orden 3, con la misma... El eje de orden 3, ven ustedes que vamos a tener, tenemos un átomo inicialmente, en esta posición tenemos un eje de orden 3 aquí, y eso quiere decir que el desplazamiento angular va a ser 2pi sobre 3, y ven ustedes, la primera posición va a ser esta, la segunda esta, es decir, que si hay un átomo en esta posición, forzosamente van a haber dos átomos más cuando actúa el eje de orden 3. Igualmente podemos ir para ejes de orden 4, los ejes de orden 4 vamos a girar de pi medio cada vez, porque 2pi sobre 4 es pi medio, y vamos a tener, si hay un átomo en esta posición, vamos a terminar con 4 átomos en un mismo plano, perpendicular al eje de orden 4, y las posiciones van a diferir de pi medio, y van a ser idénticos, los 4 átomos tienen que ser idénticos. En fin, así podemos seguir hasta el eje de orden 6, que entonces la rotación será de 2pi tercio, y lo que podemos es decir, que si hay un átomo en una posición 0, 0, 0, vamos a tener en ese plano perpendicular al eje de orden 6, vamos a terminar con 6 átomos, cada uno distante de 2pi tercios del anterior. Entonces estos ejes reproducen el átomo que tenía en una cierta posición, y los elementos que van a ser permitidos van a ser ejes de simetría de 1 a 6, con la excepción de 5. Después vamos a ver por qué no puede haber un eje de orden 5. Si ahora estos eran ejes de simetría directos, es decir, tengo un eje, tengo un átomo, y el átomo se reproduce en un plano perpendicular al eje en cuestión. Hay ejes de simetría que son, en lugar de directos, son inversos, y entonces tenemos el eje de simetría como el que vimos anteriormente, sumado a un centro de inversión, un centro de simetría. Entonces, por ejemplo, este es un eje de orden 2, donde gira de pi. No, pero aquí estamos en los ejes de simetría normales. ¿Qué pasó? No me cargó lo que quería. Bueno, vamos a ver. Hay ejes de simetría inverso, donde cuando uno hace la simetría de orden 2, además hay un centro de simetría, y el átomo se reproduce con ese centro de simetría. Es decir, que en lugar de tener los dos átomos uno enfrente de otro, tenemos uno encima de otro.
¿ok? Porque tenemos un eje de orden 2 gira de pi, pero hay un centro de simetría sobre el eje y el átomo termina en esta posición. Entonces tenemos el original y el otro. Cuando el eje es directo tenemos los dos así, los dos átomos en un mismo plano. Cuando el eje es inverso los tenemos uno encima paralelo al eje de simetría. Ok. ¿Por qué los ejes de orden 5 no están permitidos? Fíjense, si yo trato de llenar el espacio en 2 dimensiones con pentágonos, no puedo hacerlo. Si lo trato de llenar con rectángulos, con cuadrados, con triángulos, con hexágonos, sí puedo llenar todo el espacio sin que hayan vacíos. Sin embargo, si trato de llenar el espacio con pentágonos, me quedan espacios vacíos. Entonces, en un orden cristalino, en cristales, no cuasicristales, en cristales no puede haber ejes de orden 5, porque el espacio no se llena, yo no puedo reproducir, no tengo el orden translacional que tendría si son rectangulitos que pego unos con otros. Yo me pongo aquí y si me pongo 100 veces a una distancia igual a 100 veces el lado del rectángulo, me encuentro con la misma situación, mientras que aquí eso no es verdad. Entonces los ejes de orden 5 no existen. Los ejes inversos, que son los que tienen además centros de simetría, se designan con la letra 1 menos, 2 menos, el número 2 del orden del eje, y además se le pone un signo menos arriba para saber que son ejes inversos. Los otros son ejes directos, se designan por 1, 2, 3, 4, 6. Ok, además de los ejes de simetría, existen en los cristales lo que se llama planos de reflexión. Planos de reflexión, por ejemplo, también se llaman espejos. ¿Qué es? Que si yo tengo un motivo aquí, el triangulito podrían ser 3 átomos, un átomo en cada vértice del triángulo. Por ejemplo, si tengo un espejo, este motivo se va a reflejar de esta manera, ¿verdad? Esto es un plano de reflexión llamado espejo y se designa por la letra M, que en inglés se llama eso mirror. Y entonces ven ustedes que hay que tener cuidado porque cuando se refleja la cosa no es el mismo triangulito que voy a obtener aquí abajo, sino que va a estar invertido. Y cualquier motivo se va a reflejar en la celda de esta manera. Los planos con deslizamiento son un poquito más complicados porque no solamente hay una reflexión que me lleva a esta cosa, este motivo aquí abajo, sino que además, después de la reflexión, se produce una traslación paralela al plano. Entonces, este motivo que estaba aquí no termina aquí, sino que además se desplazó de a medio siendo la distancia que hay entre este vértice y este vértice. Entonces, esto es un plano con deslizamiento. Además de esto, pueden existir otros tipos de simetría, lo que se llaman los ejes helicoidales. Vamos a ver si ahora me funciona. Los ejes helicoidales vamos a ver un eje helicoidal que se llama 2 sub 1. 2 sub 1 significa que vamos a tener un eje de simetría de orden 2, es decir, que la pelotica verde va a girar de pi, pero además va a haber una traslación paralela al eje. Entonces 2, 1 significa que la traslación va a ser de 1/2 de la periodicidad que hay a lo largo de ese eje. 1/2 porque es 1 dividido por el orden del eje, que es 2. Entonces, eso significa que si hacemos actuar ese eje sobre la pelotica verde, vamos a tener se mueve de la mitad. Después actúa el eje. La actuación del eje no se para, sino hasta que vuelva a encontrarme en el punto de partida. ¿Ok? Este átomo y este átomo son equivalentes porque están en la misma posición de la red y difieren de un vector de traslación de la red. Así que cuando
giro aquí de medio, me traslado de la mitad, giro aquí de pi y me traslado de la mitad, ven ustedes que vuelvo a caer encima del átomo del origen, pero a una distancia que es la distancia de traslación de la red, por consiguiente ahí me paro. Entonces, de un átomo con un eje de traslación, con un eje de rotación 2, 1, termino reproduciendo uno solo. Si hacemos, por ejemplo, el eje de orden 3, hay como ven ustedes, el 3, 1 y el 3, 2. El 3, 1 es aquel que se traslada el átomo de un tercio, giro. Entonces ven ustedes que en este caso, en lugar de un átomo, tengo 3 átomos, porque actuó el eje de orden 3, 1. El eje 3, 2 sería el eje de orden 3, pero con una traslación de 2 tercios, en lugar de un tercio de la periodicidad a lo largo del eje. Entonces, el eje de orden 3, 2 sería este. El vector T que está en rojo, por favor, si hay algo que no captan, los que están aquí pueden interrumpir. Lo que está en rojo aquí es la traslación de la red en esa dirección del eje. Entonces, si actúo ahí, giro de 120 grados, me desplazo de 2 tercios, todo está, como saldría de la celda, se vuelve a poner, es lo mismo decir que tengo un átomo aquí a que lo tengo aquí porque estoy fuera de la celda. Tengo que llevar todo dentro de una sola celda, que tiene como vector lo que está ahí en rojo. Bueno, y así uno puede seguir y encontrar que hay ejes de traslación se hizo una flechita. Que hay ejes de traslación 3, 1, 3, 2, 4, 1, donde la traslación es un cuarto, 4, 2, donde la traslación es 2 cuartos, un medio, 4, 3, donde la traslación es 3 cuartos, y en el caso de los ejes de orden 6 hay 5 posibilidades: 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos. Entonces, estos son los elementos de simetría que uno puede encontrar en un cristal que existe en la naturaleza. Si hablamos de las 5, vamos a ver en 2 dimensiones, que es más sencillito que verlo en 3. Supongamos que tenemos una red donde tenemos átomos en esta posición. Tenemos una red, un átomo, por ejemplo, este es el origen. Si me traslado de A, del vector A me consigo otro átomo, 2A me consigo este otro átomo, 3A me conseguiría el otro átomo, 100A me conseguiría un átomo. Serían ladrillitos idénticos que ven ustedes que la celda elemental es un paralelogramo. Y en esta dirección la traslación es A y en esta dirección la traslación es B. Estos se llaman los parámetros de la red. El A y el B son los parámetros de la red. Entonces, en este caso, para una red oblicua, A es distinto de B y el ángulo que hacen A y B es diferente de pi medio. ¿Ok? Eso es un paralelogramo que no puede ser un rectángulo, porque va a haber... Se me está reportando que se está viendo un poco pequeño, muy pequeño. ¿Y cómo hacemos? Sí, déjame ver si puedo acá. Ya, permiso. Y la resolución. ¿Más grande? No, no lo sé. Entonces, esta es una red oblicua
como dijimos, un paralelogramo en la celda elemental. Dimensiones estamos hablando. Tenemos A distinto de B y alfa distinto de pi medio. Alfa sería el ángulo entre A y B. Existe la posibilidad de que la red sea cuadrada. Si la red es cuadrada, tenemos A igual a B y el ángulo en 90 grados, en 2 dimensiones. Si la red es rectangular, tenemos A distinto de B, pero el ángulo sigue siendo 90 grados. Pero ahora puede haber, además de la red rectangular, existe la posibilidad de que haya una red rectangular con un átomo en el centro. Esto es una red rectangular simple. Ven ustedes nada más que hay átomos en los vértices del rectángulo. En la red rectangular centrada hay un átomo o un motivo en el centro del rectángulo. Esta red se podría tomar como una red, fíjense, si yo tomo estos vectores como A y B, los que unen el centro a dos átomos vecinos, tendríamos una red oblicua. Pero es una red oblicua particular, por eso existe la red rectangular centrada. Y lo último sería la otra posibilidad de ordenar mis átomos sería en una red hexagonal. La red hexagonal es que A es igual a B en módulo, pero el ángulo entre los dos es 120 grados. Es 60 si lo tomamos aquí abajo o 120 si lo tomamos aquí arriba. Entonces, estas son las únicas redes, que son 5, que pueden existir en sistemas bidimensionales. No puede haber otro. Ahora, ¿cuáles son los elementos de simetría que hay en estas redes? En estas redes, por ejemplo, si yo agarro la red cuadrada, obviamente yo puedo poner en el centro un eje de orden 4, porque se va a reproducir, los 4 átomos se van a reproducir gracias al eje de orden 4. En el caso, y voy a poder poner espejos también. Por ejemplo, si yo pongo un espejo a lo largo de que corte el rectángulo, el cuadrado por la mitad, voy a tener que este átomo se refleja en este, que este se refleja en este, perfecto. Entonces son compatibles con ejes de orden 4 y espejos. La red rectangular es compatible nada más que con eje de orden 2. No pueden haber ejes de orden 4 porque A y B no son iguales. Entonces, si yo aplico aquí adentro, en este punto, un eje de orden 4, este átomo no se va a reproducir en este porque esta distancia y esta distancia no son iguales. Entonces, nada más que pueden haber ejes de orden 2 y espejo. En la red rectangular centrada igual, y en la red hexagonal pueden haber simetrías de orden 6, porque A y B son iguales, y entonces distan de 120 grados, yo puedo reproducir esto con un eje de orden 6 en A y B. Entonces estas son las simetrías, las únicas, que son las 5 redes de Bravais, no hay más. Cualquier otra red que a ustedes se les antoje puede ser reducida a una de estas. Entonces, con estas redes pasamos a ver qué elementos de simetría le podemos colocar a cada una de ellas. Por ejemplo, a la red oblicua, como les decíamos antes, lo único que le podemos poner, puede haber una red oblicua que no tenga ningún elemento de simetría, sino solamente la simetría translacional, es decir, que la red está formada por paralelogramos que pongo uno al lado del otro y los pego, o puede haber una red un poco más simétrica donde haya ejes de orden 2 en los vértices y en el centro de las aristas y en el centro de la celda. Estas son las únicas 2 redes oblicuas que se pueden encontrar. Si voy a las redes rectangulares, puedo tener redes rectangulares con ejes de orden 2. Por ejemplo, aquí tenemos un eje de orden 2. Estos ovalitos negros son la representación de los ejes directos de orden 2. Las líneas, las líneas oscuras representan espejos y las líneas punteadas espejos con traslación. Es decir,
planos de deslizamiento. Entonces, por ejemplo, para la red rectangular podemos tener varios grupos puntuales. Podemos tener nada más que espejos, nada más que planos con deslizamiento, espejos con planos de deslizamiento, espejos cruzados, espejos y eje de orden 2, planos de deslizamiento con eje de orden 2, planos de espejos, planos de deslizamiento y eje de orden 2. Este es el menos simétrico, este es el más simétrico. Para las redes cuadradas tenemos también la existencia, una red cuadrada va a tener siempre un eje de orden 4 porque eso es lo que la caracteriza. Y entonces podemos tener eje de orden 4 y eje de orden 2, eje de orden 4 y espejos, eje de orden 4, espejos y planos de deslizamiento. Hay tres maneras de ensamblar los elementos de simetría en un sistema bidimensional cuadrado. Estos son las redes hexagonales que podemos tener nada más que ejes de orden 3, ejes de orden 3 con planos, con espejos y planos de deslizamiento, ejes de orden 3 con espejos y planos de deslizamiento ensamblados de otra manera, ejes de orden 3 y ejes de orden 2 nada más, y este que es el más simétrico, donde tenemos ejes de orden 3, ejes de orden 6 y ejes de orden 2, planos de deslizamiento en cantidad. Entonces aquí hay 5 redes hexagonales posibles, 3 redes cuadradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redes rectangulares y 2 oblicuas. En total, 17 grupos puntuales en 2 dimensiones. Lo bonito es que cuando pasamos a 3 dimensiones, tenemos todos esos elementos de simetría de los cuales hemos hablado al empezar, nada más que hay 230 grupos espaciales. Es decir, nada más que hay vamos a ver que hay sistemas cristalinos, pero dentro de toda la manera que yo tengo de ensamblar, de poner juntos los elementos de simetría, hay 230 posibilidades. Cualquier cristal tiene que ser una de esas 230 posibilidades. Entonces, claro, en 2 dimensiones nada más que hay 17, en 3 dimensiones hay 230. Bueno, este por ejemplo es el grupo oblicuo. Escogí aquí un ejemplo. Entonces el grupo oblicuo es un paralelogramo A distinto de B y tenemos ejes de orden 2 que son estos óvalos en los vértices y en el centro de las aristas y en el centro de la celda. Entonces si tenemos 3 átomos, por ejemplo, en los vértices de este triangulito, debido a que aquí hay un eje de orden 2, se va a reproducir de esta manera. Por este eje de orden 2, al girar, se va a invertir y vamos a tener el homólogo de este, por la acción de este eje, va a ser este. Si ahora yo actúo sobre con el eje de orden 2 que está en el medio de la arista, voy a tener el que está fuera de la celda, el motivo que se va a traducir aquí. Este eje me lo va a retraducir aquí, y aquí, por ejemplo, el que está en el centro de la celda va a transformar el motivo que está en el rincón izquierdo en este de aquí abajo, que va a estar invertido. Dentro de la celda, como ustedes ven, nada más que hay 2 motivos. Si el motivo tenía 3 átomos, vamos a tener 6 átomos dentro de la celda. Y así es como esto va a actuar. Entonces hay un grabador, hace grabados muy conocidos que se llama Escher y que es belga. Y Escher a lo mejor lo han visto ustedes porque siempre dibuja los grabados de él. A veces uno ve gente subiendo una escalera y no sabe si la están subiendo o la están bajando. Esos grabados salen en muchos sitios y a lo mejor lo han visto. Entonces uno ve una cantidad de gente subiendo y uno ve si hay 2 personas viéndola, uno dirá están subiendo y el otro dice no, pero están bajando. Porque, bueno, está agenciado de esa manera. Él ha hecho muchísimos dibujos donde se reflejan estos grupos espaciales, estos grupos bidimensionales. Fíjense, aquí él tiene lo que se llama el motivo, y el motivo le aplica elementos de simetría que son debidos a una de las simetrías de las que acabamos de hablar. Y por ejemplo, si ustedes ven aquí, estos son los enanitos. Olvídense de los colores.
supongamos que el color es el mismo, lo que pasa es que si lo ponemos el mismo color no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué elementos de simetría tenemos nosotros aquí? Entonces, lo primero, cuando uno tiene una cosa de esta que quiere identificar qué grupo puntual tenemos, hay que ver qué elemento de simetría tenemos aquí. Yo me fijo en el... bueno, díganme ustedes, ¿dónde ven elementos de simetría que puedan ser de los que hemos hablado? Fíjense en este punto. Fíjense en este punto. Hay simetrías de orden 3. Hay un eje perpendicular, ¿ok? Aquí, que si yo giro de 2 pi-tercios, voy a encontrar otro enanito. Si giro de 2 pi-tercios, voy a encontrar otro enanito. Aquí traté de pintarles como en la cosa. Fíjense el sombrerito rosado, el sombrerito morado y el sombrerito negro. Eso indica que aquí en el centro hay un eje de orden 3 que además gira todo el enanito con ello. No es solamente la gorra, sino todo el enanito gira con ello. Igualmente, si vemos los zapatos, aquí, los zapatos tenemos también el zapato morado, el zapato rosado y el zapato negro. Aquí hay otro eje de orden 3. Igualmente en las rodillas. Entonces, si yo ahora quiero decir cuál es la celda elemental de este dibujo, porque un papel tapiz, no crean ustedes que uno hace el ramo de flores con lazos que tiene su papel tapiz, sino que ese es el motivo. Y eso lo pongo aquí, y después decido ponerlo aquí, después aquí, después aquí, después aquí. Es la misma cosa que estoy reproduciendo. Y Escher lo que hace es eso, es el mismo enanito que le está reproduciendo. Entonces, si nos vamos a la celda unidad que tenemos aquí, que va a ser el grupo hexagonal P3, de los que habíamos visto para redes bidimensionales, tenemos, para determinar qué celda es, escoger un punto y después ver el punto idéntico a dónde está. Aquí yo escogí el encuentro de las rodillas. El encuentro de las rodillas está aquí, en el triángulo azul que está más abajo. Déjenme ver si lo muestro aquí porque los que están fuera no lo ven. Por ejemplo, aquí es el encuentro de las rodillas y si busco después, cuál es el otro encuentro de 3 rodillas que es aquí arriba y busco después el otro más cercano que es aquí y busco el otro encuentro que es aquí. Los 4 vértices tienen que ser absolutamente equivalentes, porque es reproduciendo ese paralelogramo, que es, pues en realidad eso es un rombo, porque los lados son iguales, es un sistema hexagonal. Entonces, reproduciendo esto, es que yo voy a reproducir todo el dibujo. Si yo agarro este pedacito y le pego otro pedacito idéntico, al lado, arriba, abajo, voy a reproducir todo el cuadro. Entonces, aquí, además de los ejes de orden 3 que están formados por la rodilla, hay otros ejes de orden 3. Hay otros ejes de orden 3 que están formados por los zapatos aquí y por los gorros aquí. Entonces, eso me lleva a que tenemos un sistema, un grupo plano hexagonal llamado P3, que era de los que habíamos puesto aquí, este de aquí, que es el más sencillo. Tenemos ejes de orden 3 en los vértices y 2 ejes de orden 3, uno eran los zapatos y otro eran las gorras. Y acuérdense que los vértices los tomé como las rodillas, pero los podía haber tomado igualmente como los sombreros, y de un trío de sombrero a otro trío de sombrero, y definir la celda hubiera sido absolutamente idéntica. No habría ningún cambio. Ok. ¿Hay alguna pregunta aquí? Ahí Escher fue un hombre muy prolífero y tiene unos cuadros bellísimos, todos basados en estas cosas. Yo no sé si era cristalógrafo antes de ser dibujante,
Él lo que hace son grabados. Antes de ser dibujante, pero él lo que tiene montones de motivos distintos con simetrías distintas. Y es cuando los estudiantes que toman el curso de cristalografía tienen que, en algún caso, tienen que descifrar cuál es la simetría que escogió Escher en tal o cual grabado. No es fácil, no lo ven muy bien. Bueno, pasemos a 3 dimensiones. En 3 dimensiones hay lo que se llama los sistemas cristalinos. Los sistemas cristalinos son una clasificación muy general donde tenemos el sistema cúbico, el sistema tetragonal, el sistema ortorrómbico, ahora vamos a ver lo que es cada cosa, que esto también es ortorrómbico, el sistema romboédrico, el sistema hexagonal, el sistema monoclínico y el sistema triclínico. El más simétrico es el cubo y el menos simétrico es el triclínico. Entonces, el sistema cúbico es un sistema donde la celda elemental, como su nombre lo indica, es un cubo. Es decir, que A es igual a B es igual a C. Tenemos los 3 vectores que definen la celda, son iguales, un cubo es A, y los ángulos son 90 grados. Entonces, ese es el sistema más simétrico que existe en la naturaleza. La sal común es cúbica. NaCl es cúbico. Dentro del sistema cúbico, es decir, dentro de celdas que tienen la simetría cúbica, existen 3 posibilidades. Una es el cubo simple, que nada más tenemos motivos en los vértices del cubo. El segundo es el cúbico de cuerpo centrado, o BCC por la sigla en inglés, Body Centered Cubic, que es BCC, y aquí tenemos motivos no solamente en los vértices, sino también en el centro del cubo. Luego tenemos el sistema cúbico de fase centrado, de cara centrada, que se llama FCC, o cúbico CFC en castellano, donde además de los motivos pueden ser un átomo, pero pueden ser 40 átomos. La cosa es que en cada vértice está esa cosa. Puede ser el ramo de flores del papel que hablábamos antes. El motivo es lo que se reproduce. Entonces aquí tenemos un motivo en los vértices, en el cúbico de fase centrado, pero además tenemos un motivo en el centro de cada cara. Cada cara tiene un átomo en su centro. Luego pasamos al sistema tetragonal, también se llama cuadrático, donde tenemos una base, un prisma recto de base cuadrada, pero las caras laterales son rectángulos. Es decir, que A es igual a B, pero es distinto de C. La base del prisma es cuadrada, pero las caras laterales son rectángulos porque el C, la distancia, la periodicidad a lo largo del eje vertical es distinta de A y B. Entonces tenemos el tetragonal simple y el tetragonal de cuerpo centrado. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué aquí no hay un tetragonal de fase centrada? Porque aquí hay un cúbico de fase centrado, aquí debería haber. Bueno, porque si uno estudia el tetragonal de fase centrada, uno lo puede reducir a uno de estos dos. Entonces se pone siempre el mínimo de redes de Bravais para no aumentarlo. Entonces no hay tetragonal de fase centrada porque se puede reducir a esto. Después está el sistema ortorrómbico. El sistema ortorrómbico sigue siendo un prisma recto, donde, es decir, en el tetragonal todos los ángulos son 90 grados también. En el ortorrómbico también todos los ángulos son 90 grados, el prisma es recto, la base es un rectángulo y las caras son rectángulos también. Entonces tenemos en este caso que A es distinto de B, distinto de C. ¿Okay? No es como aquí que A era igual a B, distinto de C. Aquí tenemos que A es igual a B, que A es distinto de B, distinto de C. Y tenemos como red de Bravais, tenemos el simple, donde nada más tenemos motivos en los vértices, y el ortorrómbico de cuerpo centrado.
Tampoco existe ortorrómbico de caras centradas porque se puede reducir a uno de estos. Ah, no, sí lo tenemos, perdón. Sí lo tenemos, el ortorrómbico de caras centradas sí está aquí. Además, hay otra red que tiene que aparecer porque no se puede reducir a ninguna de las otras tres, que es el ortorrómbico centrado en una cara. Bueno, en realidad en dos caras opuestas, ¿no? Pero como esta es idéntica a esta, se dice centrado en una cara. Entonces, tenemos 4 redes ortorrómbicas: la simple, la cuerpo centrado, la de cara centrada y una centrada nada más, que en las dos caras opuestas, las otras no estando centradas. El romboédrico es, supongamos que yo tengo un cubo y que los lados del cubo son varillitas, que está articulado el cubo. Si yo agarro el cubo por una diagonal principal y lo estiro, las caras se vuelven rombos. Es decir, los ángulos ya no son 90 grados porque estiré el cubo pues, a lo largo de una diagonal principal, y entonces obtengo que los lados de los rombos siguen siendo idénticos, es decir, tenemos un solo parámetro, A es igual a B igual a C, todos son iguales, pero el ángulo entre ellos no va a ser 90 grados. Entonces, no, el ángulo entre los dos de los parámetros de la red, cualquiera, puede ser cualquier cosa menos 90 grados. O si es 90 grados, volvemos al cubo. ¿Ok? Luego están 4, aquí tenemos como otro sistema, tenemos el sistema hexagonal, donde A es igual a B, pero es distinto de C. Entonces, aquí la base es un paralelogramo de ángulo 120 grados, donde A es igual a B. C es distinto. El hexagonal nada más que existe el primitivo, y después tenemos los sistemas muy poco simétricos, que ya son, por ejemplo, el sistema monoclínico es una base rectangular, pero no es un prisma recto, sino que va a haber el vector C, que es el que es vertical, no va a ser perpendicular a la base, sino que va a tener un ángulo distinto de 90 grados con ello. Es decir, que esto es solamente el ángulo beta que está aquí en la base vale 90 grados, los ángulos de C con B o de C con A no valen 90 grados. Entonces es el sistema monoclínico, que existe el simple o el que tiene una base centrada, y después está el peor de todos, que ya ese tiene muy pocos elementos de simetría, que es el triclínico, en donde la base es un paralelogramo con ángulos distintos de 90 grados, A es distinto de B, distinto de C, y los tres ángulos son distintos de 90 grados. El ángulo entre A y B, A y C, y B y C son distintos de 90 grados. Entonces, estos son las 14 redes de Bravais que existen en 3 dimensiones. Es decir, que cualquier cristal, cualquier mineral que ustedes consigan, cualquier cosa tiene que estar metido dentro de una de estas 14 redes. Y entonces, dependiendo de los elementos de simetría que tiene cada una de estas redes, es que vamos a llegar a los 230 grupos espaciales. Porque, por ejemplo, el sistema tetragonal obviamente tiene un eje de orden 4, puesto que la base es cuadrada, vertical. Pero le podemos añadir espejos, planos con deslizamiento, en mayor o menor grado, y entonces, por eso es que el sistema tetragonal va a tener diferentes grupos espaciales asociados a él, igual el cúbico, igual cualquier otro. Los elementos están entre el cúbico y el hexagonal, la cristalización de los elementos. Los polímeros están al máximo, son ortorrómbicos, pero la mayoría son monoclínicos, ¿okay? Son sólidos complicados. Vamos a hablar ahora de lo que son los índices de Miller. Por ejemplo, fíjense, yo dibujé aquí una red de puntitos, que es la misma a todo lo largo del dibujo, ¿no? Pero yo pude asociar los puntos sin dejar ninguno afuera, trazando estas líneas paralelas
o estas verticales, o estas inclinadas, todos los átomos están descritos por esta familia de líneas, o 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 por cualquiera de las que se me antojó a mí dibujar. Pero fíjense que esto aquí estamos hablando de línea porque estamos en 2 dimensiones, pero si ustedes se imaginan que estos son trazas del plano sobre la pantalla, entonces van a ver que a pesar de que todos los átomos de esta red están comprendidos en cualquiera de las familias, la distancia de los planos cambia fuertemente. Por ejemplo, aquí es la misma porque mi red era cuadrada, así que da igual que los una horizontalmente o verticalmente, la distancia entre las 2 líneas va a ser la misma en ambos casos. Pero si ahora estos dos puntos y trazo las paralelas, ven ustedes que la distancia entre 2 planos sucesivos va a ser distinta que esta, y aquí es donde se ve mejor, porque aquí agarré 4 bajando y 3 horizontales, y tracé mi recta, y después tracé todas las paralelas, y ven ustedes que ahí la distancia, a pesar de que todos los planos están comprendidos en las líneas que tracé, no hay ninguno que quede fuera, todos los puntos están comprendidos, la distancia entre planos es mucho más chiquita. Entonces, eso es lo que se llama la distancia interplanar en una estructura cristalina. Y esos planos hay que identificarlos. Cada familia de planos, la distancia entre planos es constante, ¿okay? Pero es distinta de otra familia de planos. Entonces, las familias de planos se van a identificar por 3 índices que van ustedes, cada vez que leen un artículo, le van a decir el plano 110, el plano, no llamen nunca el plano 110, es el plano 110, o el plano 321, el plano 543, en fin. Eso que ven ustedes entre paréntesis son los índices de Miller que permiten identificar el plano. Entonces, esos índices de Miller, la familia de planos se pone entre paréntesis, HKL, y entonces se toma los índices de Miller como los inversos de los largos que recortan sobre los ejes el primer plano de la familia que no contiene el origen. Entonces, tenemos un sistema de coordenadas, vemos el plano, cómo corta, que no pasa por el origen, el más cercano, en qué sitio corta A, B y C, y entonces ponemos los planos si corta por ejemplo en H es igual a 2, por ejemplo en A medio, lo corta en B tercio y en C medio, entonces los índices serán 2, 3, 2. ¿Ok? Van a haber muchísimos planos que son paralelos a eso y vamos a definirlos como la familia de planos. Entonces, si yo tengo un plano que corta en X, se pone 1, 1, 1, pero eso quiere decir que corta X en A, Y en B y Z en C. Si A y B y C son iguales, pues serán los mismos Armstrong, pero lo que interesa es en fracciones de la periodicidad a lo largo de cada eje A, B y C. Entonces, por ejemplo, los planos 1, 1, 1 es que corta el eje X en A, el eje Y en B y el eje Z en C. El plano 1, 0, 0 corta X en A y es paralelo a Y y Z, puesto que los corta en el infinito. Entonces es paralelo a Y y Z. El plano 1, 1, 0 corta X en A, Y en B y en C es paralelo al eje C. Bueno, y así sucesivamente. Para evitar índice fraccionario, entonces uno lo que hace es que busca el mínimo común múltiplo y lo multiplica todo para no tener índice fraccionario. Ok. Una vez que uno ha definido lo que son los índices de Miller, uno puede calcular, como verán ustedes, no son expresiones muy sencillas, a medida que la simetría va disminuyendo, uno puede calcular cuál es la distancia entre una familia de planos HKL. Por ejemplo, si yo conozco, en el caso del cúbico, nada más tengo un parámetro, puesto que A es igual a B igual a C, y todos los ángulos son 90 grados, en el caso del sistema cúbico, la distancia entre 2 planos HKL es igual
al parámetro de la red, es decir, cuánto es el lado del cubo, al parámetro de la red que divide la raíz de h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado. Entonces, por ejemplo, la distancia entre planos 1, 0, 0, que son las caras del cubo, será A0 que divide 1, es decir, A0. Efectivamente, la distancia entre las caras del cubo es A. Entonces, esto es lo más sencillo que nos puede ocurrir cuando tenemos un sistema cúbico. Entonces, conociendo A, yo puedo calcular la distancia entre cualquier familia de plano HKL. En el caso tetragonal, donde tenemos dos parámetros, A0, A es igual a B y C es distinto de A, y tenemos que todos los ángulos son pi medio, la distancia entre una familia de plano HKL se complica un poco, es A0 sobre la raíz de h cuadrado más k cuadrado más L, B sobre C al cuadrado. Y tenemos un sistema ortorrómbico donde A es distinto de B, distinto de C, y todos los ángulos siguen siendo 90 grados, entonces tenemos que la distancia tiene este valor. La distancia entre cualquier familia de planos HKL. En el sistema hexagonal, donde A y C son distintos, alfa y beta son 90 grados, pero gamma es 120, entonces tenemos la distancia interplanar, que depende de HKL, va a ser, dependiendo de A, B y C, tendremos esta expresión. Aquí está para el rombo édrico, que es o trigonal, que sería también, tenemos un solo parámetro, las aristas son todas iguales, pero tenemos que todos los ángulos son iguales, pero tienen que ser distintos de 90 grados. Tenemos esta expresión para el D. Igualmente, para el monoclínico, ven ustedes que esto ya se complica, y para el triclínico, donde ningún ángulo es 90 grados, ni A es igual a B ni a C, entonces estos son determinantes. Uno lo calcula con determinantes, eso la expresión es horrible. Entonces es más fácil escribirlo con determinantes. Bueno, esas son las distancias de los planos en los diferentes sistemas cristalinos. Entonces tenemos elementos de simetría microscópica que son ejes helicoidales y planos de deslizamiento que no hemos tomado en cuenta aquí. Al añadirlos, estas pequeñas translaciones que van a ser dentro de la celda van a producir operaciones de simetría que llamaremos microscópicas y que nos llevan de los 7 sistemas cristalinos a los 32 grupos puntuales a la simetría micro que lleva a los 230 grupos espaciales. Entonces los sistemas cristalinos, si añadimos los centrados y las caras centradas y el cuerpo centrado, llevamos las 14 redes de Bravais que también me llevan a los 230 grupos espaciales. Entonces todos estos elementos de simetría son los que van a definir cómo es la simetría cómo va a ser el grupo espacial y cómo puedo yo, cuando hago una estructura, cuando yo resuelvo una estructura, lo que significa es que yo puedo decir a qué grupo espacial pertenece. Y el grupo espacial existe en una cosa que se llama las tablas internacionales de cristalografía, y en cuando yo abro, una vez que descubro cuál es el grupo espacial que sigue la celda que estoy estudiando, entonces las tablas internacionales me dicen en qué posiciones compatibles con la simetría que tiene esa red puedo yo encontrar los átomos. Y a resolver una estructura, es decir, por ejemplo, es NaCl, los átomos de sodio están en tales posiciones, 0, 0, 0, un medio, un medio, un medio. Tengo que resolver, dar las coordenadas de cada uno de los átomos. Si hay 4 átomos por celda, tengo que decir cuáles son las coordenadas de los 4 átomos de sodio y de los 4 átomos de cloro, porque ahora en lugar de ser un átomo tenemos una molécula de NaCl. Si tengo 4 átomos de sodio, tengo 4 átomos de cloro, pero eso es un motivo. El motivo es que lo voy a poner en un sistema cúbico a fases centrados, porque esa es la estructura del NaCl, y entonces en las tablas internacionales me van a decir en qué posiciones compatibles con la simetría que tiene la celda puedo yo encontrar esos átomos. Y entonces resolví la estructura. Resolver la estructura es dar las coordenadas de los átomos. Y eso no es fácil.
Bueno, aquí les puse una tabla la tabla de Mendeleev y les puse en qué sistemas cristalizan los elementos. En turquesa tenemos los cúbicos de cuerpo centrado. Y ven ustedes que casi todos los alcalinos cristalizan en el sistema BCC. Tenemos el vanadio, el cromo, el niobio, el molibdeno, el tantalio y el wolframio, que también cristalizan, así como el manganeso y el hierro. Después tenemos abundante, los que están en marroncito son hexagonal de apilamiento compacto, que es hexagonal close packed, que es hexagonal de apilamiento compacto, que ven ustedes que también hay muchos metales que cristalizan en este sistema. De amarillo tenemos una estructura parecida a la del diamante, que más adelante veremos con cuidado, que sería el carbono, el silicio, el germanio y el estaño, cristalizan en estructura diamante. Y cúbico simple, fíjense que nada más que está el polonio. No hay otro que cristalice cúbico simple. Y cúbico a fases centrados son todos los verdecitos, que ven ustedes que hay también un montón. Todos los gases raros cristalizan en FCC, el rodio, paladio, plata, el oro, en fin, hay un montón. Y hay algunos que no están indicados porque tienen varias formas, dependiendo de la temperatura, de la presión, tienen varias formas cristalinas. ¿Ok? Entonces, como dijimos antes, resolver una estructura es encontrar la posición de los átomos dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, el carbono, el germanio y el silicio tienen la estructura diamante. Bueno, el carbono sí es un diamante, no si es grafito, obviamente. El diamante, el germanio y el silicio cristalizan en estructura cúbica fase centrada. Entonces, ¿cómo uno encuentra primero el sistema de cristalización? El sistema de cristalización uno debería tener un cristal único. Un cristal único de carbón es un diamante. Ahí, que eso quiere decir que todo el diamante que tienen ustedes, todo es un solo cristal. Hay una periodicidad tridimensional en todo el bulto que ustedes tienen. Cuando uno tiene un sistema policristalino, por ejemplo, un cable, si ustedes lo ven por rayos X, van a ver que hay muchas orientaciones de cristal, hay granos, lo que se llaman granos. Cada uno es un monocristal, pero no es todo el cable, no es monocristalino a todo lo largo. Por ejemplo, un polvo de sal de cocina, cada granito es un monocristal, pero toda una muestra, si ustedes estudian por rayos X una muestra de sal de cocina, van a tener un policristal, porque van a tener muchos cristalitos chiquitos desorientados unos con relación a otros. Cuando hay un monocristal, uno dice que si yo me pongo aquí sobre un átomo y después me muevo de 100A, voy a encontrar otro átomo exactamente en ese punto. Si me muevo aquí de 100B, voy a encontrar un átomo en ese punto. Y si me muevo aquí de 5C, voy a encontrar un átomo igualito a ese en este punto. Es decir, que la red es completamente, no puedo discernirla si me pongo en cualquier arista de una de las celdas que acabamos de definir. Entonces, eso, para encontrar la simetría de un elemento, de un compuesto, debería de tener un monocristal. Y entonces uno puede aplicando ciertas técnicas que se llaman técnicas del agua, uno puede encontrar los elementos de simetría. Entonces uno sabe que hay un eje de orden 6. Si sabe que hay un eje de orden 6 es hexagonal, ¿a dónde coger? Si uno ve que hay un eje de orden 4, que el diagrama que uno obtiene tiene una simetría, uno ve que si hay una mancha aquí, hay una aquí, una aquí y una aquí. Es decir, hay una simetría de orden 4. Bueno, entonces obviamente tiene que ser o cúbico o tetragonal, no hay más. Si nada más que hay ejes de orden 2,
Entonces ahí se complica la cosa, porque puede ser ortorrómbico, puede ser monoclínico, pero uno va así eliminando, y una vez que uno tiene el sistema, que uno sabe que el sistema es cúbico a fase centrado, y uno sabe, por ejemplo, que si es carbono el átomo, la base, que es el motivo, lo que yo pongo en cada punto de la red cúbica a fase centrada, es decir, en los vértices y en el centro de las caras. En el caso del diamante van a ser dos átomos idénticos. Entonces, esta es la estructura diamante, la ven ustedes aquí. Entonces tengo un átomo de carbono, o de silicio, de germanio, en los vértices del cubo, aquí, 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 y después tengo en el centro de las caras, tengo también átomos idénticos, aquí está en el centro de la base, arriba, pero con eso solo no me describe la estructura, sino que asociado a cada vértice y a cada centro de la cara voy a tener dos átomos. Por ejemplo, el motivo aquí va a ser este átomo y este. Y esto es lo que voy a poner, estos dos átomos son los que voy a poner en cada uno de los vértices y en el centro de las caras. Entonces, cuando uno mira la estructura con la cual uno termina, fíjense que hay muchos más átomos que los 4 átomos que daría, los 6 átomos que daría los átomos que darían la estructura cúbica fase centrada, y entonces uno ve que hay un átomo de carbono en el centro de tetraedros. Fíjense aquí, el que está en el vértice de arriba, para que los que están fuera lo vean, déjenme mostrarlo con la flechita que se duerme. Entonces tenemos, si yo veo en el vértice tengo este átomo, entonces el motivo será este más este. Y esto se observa bien por el que está en el centro de un átomo, de un tetraedro. Un tetraedro es cuando yo tengo, si tienen ustedes dos lápices, si yo cruzo los dos lápices así, esto es un tetraedro. Si pongo un átomo en los extremos de cada lápiz, eso forma un tetraedro. Entonces, en el caso de la estructura diamante, además que tengo un tetraedro de átomos de carbono, en el centro del tetraedro tengo otro átomo. ¿Okay? Y esa es la estructura diamante, que tiene un grupo espacial que se llama Fd-3m. Entonces la nomenclatura me dice que si es F es cúbico a fase centrado. Si esta letra D me dice que hay planos diagonales de la estructura. El -3 me dice que hay ejes inversos de orden -3, y el M me dice que hay espejos. ¿Okay? Ese es uno de los 230 grupos espaciales. Entonces, ¿dónde están colocados el motivo? Es un átomo en el origen, 0, 0, 0, y un átomo en posición 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto, que sería el átomo en el origen y un átomo en posición 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto. 1 cuarto de A, 1 cuarto de A, 1 cuarto de A. Esto siempre se escribe, las fracciones son fracciones de A, B o C. En el caso de un cúbico es 1 cuarto de A, 1 cuarto de A, 1 cuarto de A. Entonces, este motivo es el que yo coloco en todas las posiciones del cúbico a fase centrada. Lo que hace que yo voy a tener un átomo de carbono en 0, 0, 0, otro en 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto, otro en 1 medio, 0, 1 medio, otro en 0, 1 medio, 1 medio, otro en 1 medio, 1 medio, 0, en 3 cuartos, 1 cuarto, 3 cuartos, en 1 cuarto, 3 cuartos, 3 cuartos, y en 3 cuartos, 3 cuartos, 1 cuarto. Y eso me da una fracción de ocupación de la celda de 34%. Está solamente ocupada. Para el diamante, el parámetro de la red, es decir, el A, vale 3,56 angstrom, para el silicio vale 5,43 y para el germanio 5,65. Entonces, esta estructura se caracteriza porque hay enlaces covalentes que son direccionales, y porque tenemos siempre un átomo en el centro de este tetraedro. Ven ustedes aquí, el tetraedro aquí sería este átomo, este y estos dos, y el centro está ocupado por un átomo.
Entonces esta es una estructura muy importante porque es la estructura de todos los semiconductores, que es una estructura muy importante. Entonces hay muchos compuestos que pueden cristalizar en esta estructura, por ejemplo los compuestos de semiconductores y bueno, cada estructura se va a distinguir, va a ser la misma, pero vamos a tener parámetros de la red que van a ser distintos y el motivo puede ser distinto también. Si vamos ahora a nanopartículas, este es lo que llamamos el buckyball, el fullereno, que está formado por enlaces blancos, son enlaces simples, los enlaces rojos, aquí en este dibujo, son enlaces dobles, y tenemos 12 pentágonos, fíjense que tenemos pentágonos por aquí, y 20 hexágonos para describir la esfera. Es un semimetal y tenemos el radio del fullereno, es 3,53 angstrom. Entonces esto también se hizo su estructura. Luego se consiguió que había una cosa llamada fullerita, que es una red cúbica fase centrada, donde en cada vértice y en cada centro de la cara tenemos estos buckyballs, estos fullerenos. Cristaliza en una red cúbica fase centrada con las posiciones de los átomos serían 0, 0, 0, 1 medio, 1 medio, 0, 1 medio, 0, 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio, que describen los centros de las caras. Aquí nada más que hay 4 átomos por malla, porque fíjense, tenemos los átomos de los vértices, ¿cuántos hay? En los vértices tenemos 8 átomos, ¿no? En las caras del cubo son 6. Y en cada una tenemos 1. Entonces podríamos decir que hay 14 átomos. No. ¿Por qué no hay 14 átomos? ¿Por qué nada más que hay 4? Porque los que están en los vértices están en ¿cuántas celdas vecinas? Un cuarto está dentro de esta celda que yo pinté, un cuarto está en la de al lado, un cuarto está en la que está delante de la pantalla, un cuarto está las que están abajo. Entonces, en realidad, este fullereno está en 8 celdas. Entonces cuenta por 1 octavo. Como hay 8, 1 octavo por 8 da 1. Luego están las celdas, los fullerenos que están en las caras del cubo, en el centro de las caras del cubo. ¿A cuántos cubos pertenece cada uno de ellos si están en el centro de la cara? Hay 6 de ellos, hay 6 caras del cubo, pero ¿a cuántas caras pertenece cada uno? A 2. Esta cara y la de... Si yo tengo un átomo en el centro de la cara, pertenece a este cubo y al cubo que está delante. No pertenece a más nadie. Entonces tenemos 6 caras, 6 átomos que pertenecen, que nada más que los voy a contar por 1 medio. Entonces 6 por 1 medio da 3. Esos son los 4 átomos. 1 del vértice y 3 de las caras. Y si lo ven ustedes, 0, 0, 0 es cualquier vértice. Si tomo el origen aquí, este es el 0, 0, 0. Y después tenemos el 1 medio, 0, que será la base de abajo, el 1 medio, 0, 1 medio y el 0, 1 medio, que son las 3 caras adyacentes al origen. Pero no necesito poner más porque lo que describe la celda elemental son estos 4 átomos. Con esto la estructura está lista, porque sé que es cúbico fase centrado, puedo determinar qué simetría, qué grupo espacial tiene y tengo las posiciones de los átomos. En el caso del grafito, que va a ser importante por todas las cosas que se puede hacer con grafito, tenemos una estructura. El grupo espacial se llama P63MMC, quiere decir que es primitivo,
que tiene ejes helicoidales que se desplazan de 3/6, es decir, de la mitad del eje C, tiene espejos MM y tiene también espejos que van paralelo a la cara C. Los parámetros de A y B, puesto que es un sistema hexagonal, A y B son iguales, es 2,46 angstrom y el C es 6,77 angstrom. Y aquí, para encontrar una periodicidad idéntica, 6,77 no es esta distancia, sino la distancia de aquí a aquí, porque la malla elemental va a ser yendo desde aquí para encontrar lo mismo. La primera capa está desplazada con relación a esta, tengo que subir una capa más y entonces la distancia del hexágono que caracteriza la capa, la estructura del grafito, va a tener una capa intercalada que va a estar a la mitad de lo que es el parámetro de la celda C. Vamos a ver si funciona esto. ¿Se fue? No, no lo quiere agarrar. ¿No hay internet aquí? Sí, pero creo que esto está como, parece que está como el láser. Sí, está como un láser. Está como el láser, debe ser como la forma del... Bueno, no importa. Ok, otra estructura, por ejemplo, la estructura del cloruro de cesio. El cloruro de cesio tiene átomos de cesio en los vértices de la red, podríamos haber dicho átomos de cloro, y un átomo de cloro en todo el centro del cubo. Entonces, como los 8 átomos contribuyen por uno nada más, le ponemos la posición del átomo de cesio 0,00 y el cloro en un medio, un medio, un medio. Ustedes podrían pensar que esto es una estructura cúbica centrada, ¿verdad? Pareciera. No lo es. No lo es porque este átomo no es igual a este. Uno es cloro y otro es cesio. Eso es una estructura cúbica simple, con un motivo que es un átomo de cloro y un átomo de cesio. Bueno, en realidad iones. Entonces no es una estructura cúbica centrada, sino cúbica simple con un motivo que es el cesio y el cloro. En el caso de, por ejemplo, estructuras que son importantes, las estructuras espinelas, que son los materiales ferrimagnéticos, son estructuras donde tenemos sitios octaédricos que están ocupados por el aluminio 3+, y sitios tetraédricos que están ocupados por el magnesio 2+. Y el grupo espacial es el mismo que antes, no tiene nada que ver con el silicio y el germanio, pero es el mismo grupo espacial, y tenemos, los verdes son huecos octaédricos y los rojos son huecos tetraédricos. Y vemos que es una estructura muy importante. La estructura perovskita es la que ha dado lugar a los superconductores basados en óxido. Acuérdense que hay superconductores de baja temperatura, que son los metales, indio, niobio, plomo, y hay los superconductores que están basados en óxido, que tienen temperatura de transición que, a pesar de ser muy alta comparada con los metales, todavía está muy lejos de que los podamos usar para transferir electricidad del Boole acá sin que haya pérdidas por efecto Joule. Entonces estos óxidos dobles, que están basados en itrio, bario, bueno, hay montones de combinaciones, son óxidos donde hay un defecto de oxígeno. Por ejemplo, este que está pintado aquí es itrio, bario, un óxido de itrio, bario y cobre. Es una estructura perovskita doble, donde tenemos en el centro, tenemos
tenemos dos celdas de perovskita enlazadas a lo largo del eje C y es una celda triple. Tenemos cargas positivas, cargas negativas y estos serían los parámetros. A sería 1388, B 384 y C 1163. ¿Ok? Aquí tampoco... ¿Quieren anotar esta dirección? Ahí se meten y están todos los compuestos habidos y por haber, las estructuras, y los pueden ustedes mover en el espacio y ver, entender cómo es la estructura, lo que es bastante útil para aplicaciones posteriores. Luego, que unas cosas que son importantes, porque las van ustedes a encontrar frecuentemente en la literatura, cuando lean algún artículo sobre alguna estructura de alguna cosa, es el empaquetamiento. Si suponemos que los átomos son esferitas, ¿cómo podemos empaquetar de la manera más compacta posible, es decir, que ocupen el volumen lo más chiquito posible, empaquetar esas esferas? Entonces, por ejemplo, aquí los átomos son las peloticas. Supónganse que yo tengo una caja con pelotitas de ping-pong y la lleno de pelotitas de ping-pong, una caja grande, y la lleno de hago una capa de pelotitas de ping-pong. Si yo veo esas pelotitas de ping-pong en el plano, por ejemplo, se van a colocar pegadas unas a otras, pongo suficiente, que no queden huecos, y entonces este empaquetamiento de la primera capa, ven ustedes que deja, para poner encima de la manera más compacta posible, no puedo poner la próxima capa una pelotica encima del centro de una pelotica, porque hay posiciones donde va a haber la distancia entre peloticas va a ser menor que la distancia si las pongo una encima de otra. Y los intersticios donde yo puedo colocar las peloticas en la segunda capa son los azules o los rojos. En esos sitios, si yo pongo una pelotica, va a estar más cerca la distancia entre centros de los átomos, va a ser menor que si pongo uno encima de otro. Entonces el apilamiento va a ser más compacto. Pero hay dos maneras de hacer eso. Por ejemplo, ahora voy a poner en los intersticios rojos, voy a poner la segunda capa. Ven ustedes que van a estar un poco desplazadas con relación a la primera. Entonces esto es lo que se llama un apilamiento AB. Ahora, yo puedo ponerlo, en lugar de haberlo puesto en los intersticios rojos, lo podía haber puesto en los intersticios azules. Pero no puedo ponerlo en los rojos y en los azules porque no tengo espacio para poner las pelotitas. Tienen que ser o en todos los rojos o en todos los azules. Entonces la otra alternativa es poner la segunda capa en los intersticios azules que están marcados en la primera figura. Y ven ustedes que tengo lo que se llama un apilamiento AC. Entonces, dependiendo de qué hago con la tercera capa que voy a poner encima, voy a tener un sistema cúbico o un sistema hexagonal. Entonces, si por ejemplo yo pongo aquí la tercera capa igualita a la primera, es decir, que me coloco en donde estaban las peloticas en la primera capa, voy a tener un apilamiento que se llama AB, pero la tercera capa va a ser de nuevo A y la cuarta B, voy a tener un apilamiento AB, AB, AB. En ese caso, eso me va a dar una estructura hexagonal. Mientras que si yo en la tercera capa, ahora si en la primera capa tenía intersticio azul y rojo, en la segunda capa llené los intersticios rojos, en la tercera capa lleno los intersticios azules, y entonces voy a tener un apilamiento ABC, ABC, ABC. Esto me va a dar una estructura cúbica. Son los dos apilamientos compactos más compactos que yo puedo realizar, y montones de elementos y de compuestos van a cristalizar en esta simetría. Si hablamos ahora un poquito de polímeros,
Los polímeros son unas macromoléculas. ¿Ustedes son químicos? ¿Qué son? ¿Ingenieros químicos? ¿Usted? ¿Usted? ¿Perdón? Ingeniero químico. Tenemos de todo. Entonces, si yo tengo un polímero, un polímero puede ser 100% amorfo o semicristalino, no puede ser 100% cristalino. Son moléculas grandes que les cuesta plegarse para formar las lamelas cristalinas, entonces 100% amorfo es que no hay ninguna lamela cristalina. Cuando son semicristalinos tienen una cristalinidad, un grado de cristalinidad que puede ser 30, 40, 60, depende del tratamiento que le doy. Si lo caliento a una cierta temperatura y lo dejo mucho tiempo ahí, voy a darle tiempo a las cadenas de plegarse y la cristalinidad va a ser más alta, va a depender del tratamiento que le damos. Entonces tenemos, hay una coexistencia de una fase amorfa y una fase ordenada en 3 dimensiones. Esta es la fase ordenada, son las lamelas que ven ustedes ahí, y interlamelar tengo las cadenas que forman una fase amorfa, y tenemos de nuevo aquí las lamelas, y además se puede formar una superestructura tridimensional, que es que estas lamelas se van a ordenar, estas lamelas son estas que están aquí pintadas, verticales, y esas lamelas crecen a partir de un centro y se forma una estructura tridimensional que puede ser grande, del orden de micras, puede ser grande, que se llama una esferulita. Esa esferulita pueden crecer a partir de... Puede crecer a partir de un centro y vamos a tener, también puede ser que entre las esferulitas se haya fase amorfa. Entonces puede haber fase amorfa entre las lamelas cristalinas, que sería interesferulita, o puede ser intraesferulita, dentro de la esferulita, o puede ser que haya material amorfo entre esferulitas. Y eso se ve fácilmente por microscopía óptica de luz polarizada, donde uno ve la existencia de estas superestructuras, y pueden haber de varios tipos que están reportadas en la literatura. Por ejemplo, aquí tenemos un paper que salió en Physical Review hace algunos años, los diferentes tipos de esferulitas que uno puede observar dependiendo del material que tenemos, dependiendo del tratamiento térmico, dependiendo de los núcleos que teníamos para cristalizar, pero tenemos esta superestructura. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos un nanocompuesto basado en un polímero en el cual le añadimos nanopartículas, como por ejemplo podrían ser nanotubos de carbono, entonces interesa estudiar cómo la cristalinidad del polímero cambia al meterle yo los nanotubos. Por ejemplo, si los nanotubos tienen un efecto nucleante, es decir, si tiene un efecto nucleante sería que aumenta la cristalinidad, o puede ser que no aumente la cristalinidad, pero aumente la velocidad de cristalización a una cierta temperatura. Eso puede ocurrir. Uno dice que los nanotubos, y les voy a mostrar mañana algunas fotos donde uno ve que efectivamente las lamelas crecen alrededor de los nanotubos. Eso puede ser bueno, puede ser no tan bueno, porque si yo estoy buscando propiedades conductoras, que los nanotubos conduzcan la electricidad, si yo ahora los forro de un aislante de las lamelas cristalinas, pues puede ser que esos nanotubos pues no me sean de mucha utilidad para lo que yo quiero. Va a depender. Entonces, por último, vamos a hablar de cuasicristales. Los cuasicristales, ustedes saben que Daniel Shersman, del Technion de Haifa, en Israel, se ganó este año el Premio Nobel de Química. A mí me llenó de satisfacción eso, porque primero fue una investigación investigación básica de la buena. No, últimamente hay muchas cosas que se dan premios Nobel por las aplicaciones que tiene, entonces se desvirtúa un poco
se rebaja la importancia de la investigación básica. Este señor casi perdió su trabajo cuando publicó, primero que le costó muchísimo publicarlo, los primeros resultados sobre estos cuasicristales. Casi que le botaron de su trabajo, porque era una cosa, era un anatema lo que quería él. Él decía que había visto diagramas con una simetría de orden 5. Primero que les mostré es que no hay eje de orden 5 en un cristal. No existe. No existe porque no lleno el espacio, no hay simetría translacional, y eso es lo básico de un cristal, es que si yo conozco lo que pasa en una celda, yo pongo otra al lado, otra aquí, lleno mi espacio y ese es mi cristal. Está construido en base a estas celdas elementales. Aquí no, eso no existe. Entonces fue una lucha muy larga, y hoy día, bueno, si meten ustedes cuasicristales en internet les salen miles de páginas y de artículos y de libros y uno ve que son básicamente, se han visto en muchos sitios, pero básicamente son aleaciones de aluminio con otros materiales, con otros metales que forman este tipo de cuando es bifásico, aluminio con paladio, con platino, con osmio, con rutenio, todo esto van a formar cuasicristales, y también aleaciones trifásicas de aluminio, níquel, cobalto, aluminio, cobalto con manganeso. En general tiene que estar el aluminio dentro, aunque ahora se han encontrado otras cosas. ¿Y qué es un cuasicristal? Son cuasicristales que presentan un orden a largo alcance perfecto, y por eso van a dar, este es un diagrama de rayos X de una de estas cosas, y van a dar manchitas que son muy perfectas, muy finitas. Cuando no hay defectos en la simetría, no hay, por ejemplo, muchos granos o una distribución de tamaño que sea muy grande, entonces las manchas son difusas, feitas. Mientras que aquí, fíjense, las manchas son de una precisión, de una puntualidad excelente, y sin embargo no hay periodicidad translacional. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí lo que esto está mostrando, esto es un diagrama del agua, que es el que permite establecer los elementos de simetría que contiene el material que estoy estudiando, si tengo un monocristal. Entonces fíjense aquí, sí, obviamente que el eje perpendicular a la figura de este diagrama del agua, que está, para los que están fuera, estamos hablando de este diagrama, si nosotros contamos, por ejemplo, esta manchita que está aquí, obviamente la veo aquí, la veo aquí, la veo aquí, la veo aquí. ¿Cuántas veces son esas? 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que perpendicular a la figura yo tengo un eje de orden 5. Lo puedo ver en esa manchita, lo puedo ver en esta manchita, lo puedo ver en este arco. Este arco está aquí, está vuelto aquí, está vuelto aquí, está vuelto aquí. Es decir, tengo de nuevo una simetría de orden 5. Entonces esas simetrías de orden 5 no deberían de existir. Igual, él en realidad encontró esto con difracción de electrones, pero es lo mismo. Difracción de electrones dan la misma información los electrones que los rayos X. Aquí también vemos esa simetría de orden 5. Pueden ustedes tomar lo que quieran. Si toman este átomo, por ejemplo este átomo, esta reflexión, busco la misma intensidad aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí hay una simetría de orden 10. Y entonces esto es porque en el caso de los cuasicristales que se llaman decagonales, tenemos dos capas con simetría local, cada una tiene una simetría local A5, pero están rotados de 18 grados, lo que parece que es la proyección como un eje de orden 10, pero tampoco los ejes de orden 10 están permitidos. Permitidos son 1, 2, 3, 4, 6. 1 es la identidad, 2 es el eje binario, 3 es el eje ternario, 4 el cuaternario, 6 el hexagonal.
y no hay ejes de orden 5. Entonces, este sería lo que se llaman los cuasicristales. Y entonces esto, fíjense, esto que les puse aquí, una cosa que un Roger Penrose en 1984 había propuesto, él era un teórico matemático, había propuesto que podían haber, esto está todo hecho a base de rombos. Los marroncitos, no sé si ven la línea roja, que definen unos rombos, y hay unos rombos marrones y unos rombos amarillos. Que es la misma figura que yo les presenté al principio, de que había un pentágono y unos rombos entre los pentágonos que no estarían ocupados. Entonces, esto parece que en algunas cerámicas de la Alhambra, en Granada, se ven este tipo de dibujo. Entonces, uno lo que ve es que uno no puede encontrar, si yo me muevo de aquí a aquí, por ejemplo, del centro de esta estrellita al centro de esta estrellita, pues la simetría de traslación, la estrellita es igual, pero los rombos amarillitos no tienen la misma distribución. Entonces, existe una simetría rotacional prohibida, pero además no hay una periodicidad translacional, que es lo básico de un cristal. Un cristal, si yo tengo mi ladrillito, si yo me traslado de la distancia, el A del ladrillito, voy a encontrar lo mismo absolutamente cada vez, y aquí eso no va a ser verdad. Por eso se llaman cuasicristales. Y la simetría de orden 5 ahí es clarísima, porque ven ustedes cualquier cosa, si toman este punto, está aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Si toman este, ya lo vimos, si toman uno aquí, es 1, 2, 3, 4, 5. Para obtener esta gráfica, en realidad, uno tiene que tener un cristal y tiene que haberlo mucho olfato, porque a veces los cristales tienen caras, pero en aleaciones no tienen caras. Son lingotes, pero son monocristalinos. Y entonces uno tiene que ir buscando la orientación para que se vea esta simetría de orden 5. Tenemos que tener el eje perpendicular a la película o al detector. El eje de orden 5 tiene que ser perpendicular a la película para que se vea la simetría de orden 5 ahí. Entonces uno tiene que el cristal, que no tiene cara, porque es un lingote, que estar reorientándolo sobre una cabeza goniométrica hasta que encuentre esa simetría principal, que bueno, si es un cubo será una simetría de orden 4, si es un sistema hexagonal será una simetría de orden 6, etc. Si es un cuasicristal va a ser 5 o 10. Bueno, yo creo que ya llegamos cerca del final. Bueno, aquí hablando de estructuras reales, para darles unos ejemplos, tenemos 50% de los elementos tienen apilamientos compactos, es decir, que los elementos tienden a ponerse en estructuras donde ocupan la mayor cantidad de volumen. El litio, sodio, los alcalinos son BCC, los alcalinos térreos son FCC, salvo el bario. El hierro y el vanadio son BCC, estructura diamante, germanio, estaño, carbono, hexagonal, un montón de otros elementos. Bueno, esto ya habíamos hablado. Vamos a ver si aquí logro que me baje, que esto se pone a dormir y la flechita se muere también. No, es que no estamos conectados a internet. Yo pregunté si estamos conectados a internet y me dijeron que sí. No estamos conectados porque este funciona bien. Bueno, mientras ven, a ver si puedo mostrarle eso. Como curiosidad, quería decirles que la difracción de rayos X, que estalografía, la difracción de rayos X,
es lo que más premios Nobel ha dado en la historia del premio Nobel. Tengo aquí una... Déjelo porque ya no me queda mucho tiempo. Que dejar expuesto. Póngame eso ahí. Fíjense la lista de premios Nobel porque los trabajos han sido basados en cristalografía, en rayos X o cristalografía. Fíjense, en 1901 le dieron el premio Nobel a Röntgen, que fue el que descubrió los rayos X, porque tenía un tubo de Crookes, que era donde bombardeaban con electrones una superficie metálica. El tubo no era muy absorbente, era hecho de vidrio, entonces, y tenía eso encima del mesón, y en el cajón tenía un paquete de películas sensibles a la luz, no a los rayos X, pues no, los rayos X se llaman X porque el X es lo que siempre designa la incógnita. Y cuando se descubrieron nadie tenía la menor idea de lo que era eso, le pusieron rayos X, por eso. Pero él tenía esas películas en su envoltorio de papel negro, en una caja negra, etcétera, para que no se velaran con la luz. Y entonces un día fue a usarla y cuando se dio cuenta que estaban completamente veladas. Es que le había caído luz o algo que había hecho la reacción de las nanopartículas de plata que componen la emulsión fotográfica. Entonces él estuvo bien sorprendido y bueno, lo llamó, se dieron cuenta de que esa radiación salía del tubo donde habían electrones que bombardeaban un metal, se dieron cuenta que esas partículas que se formaban no estaban cargadas porque les ponían un campo eléctrico, no hacían nada, les ponían un campo magnético, no pasaba nada, entonces era una radiación misteriosa que le pusieron radiación X. O sea, ese señor le dieron el premio Nobel en 1901. En 1914 se lo dieron a Max von Laue, que era alemán, porque, bueno, todos estos diagramas que se hacen para encontrar los elementos de simetría en una estructura fueron debido a su idea. En el 1915, Bragg, padre e hijo, hicieron la teoría de la difracción. En el 17, Charles Bachelard habló de la radiación característica de los elementos, que vamos a ver mañana. Carl Sigman en 1924, los métodos de espectroscopía con rayos X. 1927, Arthur Compton, el efecto Compton. 1936, Peter Debye, rayos X en gases, era en química. ¿Era en física o en química? Los anteriores eran en física, pero aquí empezaron los químicos. Peter Debye, después en el 62, Max Perutz y John Kendrew en química, porque encontraron la estructura de la hemoglobina. Y eso fue importantísimo, no es solamente encontrar, imagínense, la hemoglobina es una molécula enorme con un montón de cosas, y todo es hidrógeno. Lo único pesado que hay ahí es el hierro, que cuando está oxidada tiene el hierro, y lo otro es hidrógeno, oxígeno, carbono, entonces son elementos ligeros, y los rayos X son difractados mejor por elementos pesados, que va a ser proporcional al Z del elemento. Entonces el hidrógeno, el carbono, el oxígeno no hace mucho, y entonces la genialidad de estos dos señores fueron que reemplazaron el hierro por átomos de mercurio. Eran químicos y sabían hacer esas cosas muy bien. Reemplazaron en la hemoglobina el hierro por mercurio. Y entonces, claro, suponiendo que la estructura no cambia cuando yo quito el hierro y le pongo mercurio, que podría ser que si los tamaños de los iones no son comparables, que se distorsione la red o algo así, pues tuvieron suerte, no se distorsionó, y con eso pudieron encontrar cuál era el mecanismo de la respiración. Era importantísimo. Entonces ellos tuvieron el premio Nobel en 1962. Sí. En 1962 también, eso fue en química. En 1962 Watson, Crick y Wilkins lo ganaron en medicina por la estructura del DNA, del ácido nucleico. Y ahí también fue importantísimo porque eso fue lo que abrió todo el campo de la genética humana, animal, etc.
Y estos señores fueron... esto es bastante... Dejen que exteriorice mi feminismo. Esto fue bastante injusto porque todo el trabajo, y fue un trabajo increíblemente cuidadoso y difícil, que lo hizo una mujer, que no le dieron, bueno, ella murió antes de que dieran el premio Nobel, pero ni siquiera le reconocieron su mérito, y en el discurso que dieron estos tres señores reconocieron el mérito que había tenido la Rosalinda, que había hecho todos los espectros en una época donde no habían contadores, donde había que, para medir la intensidad de una manchita, había que hacer una escala con manchitas de diferente intensidad y comparar y ver. Eso era un trabajo increíble que lo hizo ella y no fue muy reconocido su trabajo. Eso fue bien injusto. Luego está en 1964 Dorothy Hodgkin, esta sí era una mujer en química, lo ganó ella solita, la estructura de la penicilina. En química en 1976 William Lipscomb, en el 79 Cormack y Hounsfield en medicina porque encontraron la tomografía por rayos X. En el 85 Hoffman, Carle encontraron métodos muy originales para determinar las estructuras con rayos X. En el 88, ¿esto es? Sí, 88, Eisenhower, Huber y Michel en química, porque encontraron la estructura del centro responsable de la fotosíntesis. En 2002, Ricardo Giacconi en física, fuentes cósmicas de rayos X. En 2006, Kornberg en química, la estructura de la polimerasa en ARN, en ácido ribonucleico. En 2009, Ramakrishnan, Seitz y otra mujer, Ada Yonath, en la estructura y funcionamiento de los ribosomas. Y este año, de nuevo, uno solo en química por los cuasicristales. Entonces, si dejamos esto con las cosas importantes de los rayos X, aquí está la mano de la señora Röntgen, que fue famosa porque el marido le sacó la mano que cuando se dieron cuenta de que los rayos X atravesaban los tejidos blandos. ¿Por qué se ve los huesos oscuros? Porque si yo pongo una fuente de rayos X aquí y una placa fotográfica aquí, los elementos pesados que yo tengo en la mano, ¿cuáles son? El calcio, el magnesio, son más pesados que el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, que son los tejidos blandos. Los tejidos duros son calcio y magnesio. Entonces ellos van a parar la radiación, entonces por eso van a salir en la película oscura, mientras que los tejidos blandos, es decir, la carnita, los tendones, los músculos, todo eso, no va a dejar pasar la radiación, ¿ok? Y se va a ver luz en la radiografía. Es como cuando ustedes le hacen un tórax, una radiografía de tórax, sus huesos salen blancos porque pararon la radiación. Bueno, esas son las fotos de los señores que hicieron esto. Este es el nuevo, esta es la mujer que se lo ganó hace 2 años. Y como ven, hay muchos hombres, no hay tantas mujeres, pero bueno, por ahí vamos. Ok, entonces los espero mañana, que vamos a hablar de difracción. Ahora ya sabemos lo que es un cristal, ya sabemos, ahora vamos a ver cómo esos cristales van a interaccionar con la radiación electromagnética, y vamos a ver qué son los rayos X y vamos a ver qué se puede hacer en nanociencia. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta en las otras sedes, por favor.